Prólogo. Konohagakure no Sato, aldea que estaba dentro de los límites del país del fuego. El sol estaba en lo más alto dando a entender que era mediodía. Se podía ver a los ninjas saltar por los techos patrullando la aldea y a algunos genins con su respectivo sensei, cortando el césped, pintando las paredes o persiguiendo a un gato. En todo caso estaban haciendo las aburridas misiones Dango de otro día normal en Konoha. En las zonas residenciales, más específicamente en la mansión del Hokage, se podía ver la silueta de 4 personas en el patio trasero. El primero era un hombre de aproximadamente 1,80 de altura, tenía el pelo rubio en punta con 2 mechones de pelo que caían a los costados que enmarcaban su rostro, piel clara y ojos azules. Su atuendo consistía con el uniforme Jounin estándar de Konoha con una ori blanco con llamas rojas. El Shiroi Senko el Yondaime Hokage, Minato Namikaze. La segunda persona era una mujer con el pelo rojo largo, piel clara y ojos violetas, su cara era redonda asemejando el aspecto de un tomate, media alrededor de los 1,65 de altura. Su atuendo consistía en un uniforme Jounin de manga corta. Ella es Akaichi no Habanero, esposa del Hokage, Kusina Namikaze Uzumaki. La tercera persona era una niña de 7 años, cabellos rubios y ojos violetas, en sus mejillas tenía 3 pequeñas marcas bastante finas, que eran prácticamente imperceptibles pero que le daban un aspecto zorruno. Su atuendo era una playera blanca con el símbolo Uzumaki en la espalda, unos pantalones negros y sandalias. La pequeña era Hitomi Namikaze Uzumaki, la hija menor de Minato y Kusina, la heroína del pueblo y contenedora de la parte del alma Yin del Kyuubi. La última persona también era una niña de 7 años, ella era una versión en miniatura de Kusina su madre, tenía el cabello rojo y la cara redonda, también simulando al aspecto de un tomate. La única diferencia radicaba en los ojos ya que estos no eran violetas sino azulados como Minato su padre, vestía una playera violeta con el símbolo Uzumaki en el frente, unos pantalones azules y sandalias. Ella era Akari Namikaze Uzumaki, la hija del medio, también reconocida como la otra heroína del pueblo y contenedora de la parte del alma Yang del Kyuubi. Ambas niñas se encontraban entrenando con sus padres y así estar listas para la Academia Ninja, que empezarán dentro de 2 años. Sus padres decidieron hace casi un año que era el momento de iniciar su entrenamiento para que cuando llegue el momento puedan aprovechar el poder del Kyuubi. Oka-chan, mira, lo logré, lo hice, gritaba la pequeña Akari después de hacer un jutsu. Yo también, Kaa-chan, Tou-chan, decía Hitomi saltando de un lado para otro con una sonrisa de oreja a oreja. Bien hecho, Akari-chan, Hitomi-chan, sigan así y algún día serán grandes kunoichis, alentaba Kusina risueña. ¿No es así, Minakun? Preguntó a su marido que estaba sentado en el césped al lado de ella. Claro que sí, Kushi-chan, después de todo son nuestras hijas, las heroínas de Konoha, respondió con una sonrisa antes de darle un beso corto a su esposa, para luego levantar la vista y mirar el cielo. Ya es mediodía, ¿qué les parece si vamos a almorzar? Y no pudo terminar su pregunta porque fue interrumpido. Sí, vamen. Gritó con entusiasmo Kusina mirando a su esposo con estrellitas en sus ojos, para luego ser acompañada por las niñas de la misma forma, sacándole una gota de sudor a Minato. Tenía pensado llevarlos a otro lugar, pero creo que será Ichiraku, dijo Minato con una sonrisa nerviosa. Ni siquiera me dejaron terminar, pensó viendo el comportamiento de su esposa e hijas, en especial de su esposa. Vamos, dijo para luego levantarse y levantar a Kusina del césped y luego dirigirse a la salida de su hogar acompañado de su esposa e hijas. Son el ejemplo de una familia perfecta y feliz, diría cualquiera que los viera, pero no es así, les faltaba algo o mejor dicho alguien. Desde el interior de la casa una pequeña figura se asomó a la ventana para ver cómo su familia se marchaba y lo dejaban solo, de nuevo. Eran un niño de 7 años de edad, pelo rubio en punta como el de Minato pero más salvaje, ojos azules y piel clara. Llevaba unas botas negras, pantalones oscuros y una sudadera con capucha blanca, además de un collar plateado con una gema roja incrustada en el centro. El pequeño era Naruto Namikaze Uzumaki, el hijo de Minato y Kusina además del mayor por unos segundos.
Él no era tratado como héroe y tampoco era muy reconocido por la aldea, aunque tiene amigos de su edad, él no era contenedor de nada, solo unas cuantas personas sabían de que él existía y sus padres y hermanas no estaban en esa lista. En el pasado vivía feliz con sus padres, recibía toda la atención y cariño que pudiera necesitar al igual que sus hermanas, pero a sus 3 años, cuando sus hermanas empezaron a mostrar signos y la capacidad de poder utilizar el chakra del Kyuubi, fue cuando empezaron a darles más atención a ellas y a él lo dejaban de lado. En un principio no le dio tanta importancia porque creía que todo iba a volver a ser como antes, pero no fue así. Con el tiempo se empezó a distanciar más y más de sus padres hasta llegado el punto que empezaban a olvidarse de él en sus salidas o de no contar por él en la hora de comer. A sus 5 años fue donde todo cambió con el pequeño Rubio. Él veía como sus padres ya no contaban por él a la hora de comer o a la hora de salir, descuidándolo, dejándolo completamente solo, incluso solían llavear el recinto cuando él todavía se encontraba fuera, teniendo así que dormir en la calle. Pero un tiempo después las cosas empezaron a cambiar, gracias al Sandaime Hokage Hiruzen Sarutobi que lo encontró llorando en el parque de la aldea y logró reconocer que era el hijo de Minato ya que eran prácticamente idénticos solo que Naruto era la versión en miniatura. Hiruzen preguntó el por qué estaba así a lo que Naruto le respondió sollozando. Mis padres se fueron de vacaciones con mis hermanitas, me dejaron solo y llavearon la casa, ni siquiera puedo entrar a mi propia casa. Esa simple respuesta hizo algo que no era muy fácil de hacer, enojar a Hiruzen. El Sandaime llevó a Naruto a su casa y le dio un lugar donde quedarse mientras su familia estaba disfrutando de sus vacaciones. Hiruzen le preguntó varias cosas, a lo que el pequeño Naruto terminó contándole todo desde sus descuidos, hasta las veces que no tenía que comer, dándole una perspectiva decepcionante del Yondaime y su esposa. El Rubio en el tiempo que se quedó con el Sandaime, aprendió a cocinar viendo y ayudando a las criadas de la casa para no volver a pasar hambre cuando esté solo. El viejo le tomó cariño rápidamente al chico por su actitud hiperactiva y alegre, preguntándose cómo podían olvidarse de un chico como lo era Naruto, por lo que este le dijo al Rubio que siempre era bienvenido en su casa cuando quiera o cuando vuelva a ocurrir otro descuido por parte de Minato y Kushina. Y así pasó el año. Naruto pasaba más tiempo con sus amigos en la calle o convivía más con el Sandaime que estar en su casa hasta el punto que empezó a llamarlo Hiruzen Jiji, o Hisano Ero Jiji. Esta última se la puso cuando lo vio con sus revistas eróticas. Incluso conoció a Dansou Shimura, un hombre que tenía parte de su cara vendada y era amigo de su abuelo. Dansou escuchó la historia de Naruto por parte de Hiruzen, por lo que le tomó cariño rápidamente al chico después de conocerlo. Luego de unos días el pequeño Rubio también empezó a usar el mismo honorífico con él, siendo su segundo Jiji. Mientras que en su casa no le hacían caso, cosa que él ya empezaba a no darle tanta importancia, aunque creía que todo iba a volver a ser como antes, pero como no le hacían caso, se iba a valer de sí mismo mientras esperaba por ese día, pero lo que no sabía era que un evento cambiaría ese pensamiento suyo. El día de su 7º cumpleaños, el 10 de octubre, como todos los años en la aldea, había una gran fiesta para celebrar la derrota y el sellado del ataque del Kyuubi no Yoko en las heroínas de Konoha hace 7 años, y en la mansión del Hokage se celebraba el cumpleaños de las susodichas. Todos los líderes de clanes asistían a la fiesta de cumpleaños con sus hijos, felicitando y adulando a las hermanitas del Rubio. Todos a excepción de Hiruzen, Dansou y unos pocos niños, olvidaron que Naruto también cumplía años ese día, pero él ya sabía que eso pasaría, ya que el pasado año hicieron lo mismo, así que ya esperaba eso de parte de sus padres, actuando de forma bastante madura para su edad, pero aún así nada lo preparó para lo que sucedió ese día. Inicio flashback. En el patio de la mansión se podía observar a los líderes de clanes Yamanaka, Akimichi, Yugas, Uchiha y otros más hablando sobre sus logros y alguna otra cosa. Incluso Tsunade y Jiraiya se encontraban en la fiesta que charlaban amenamente entre ellos. El Yondaime y su esposa estaban sentados en la mesa que estaba en el centro mirando a sus hijas que jugaban con los demás niños que habían asistido a la celebración.
Mientras tanto Naruto estaba recostado bajo el árbol que estaba en una esquina de la residencia, observando todo a su alrededor hasta que vio cómo llegaban Hiruzen y Danzou a la residencia, todos los saludaban con respeto puesto que estuvieron en varias guerras y tienen grandes logros. Estos se dirigieron hacia los padres de Naruto y hablaron un rato, les dieron unas cajas que estaban envueltas en papel de regalo, dando a entender que eran para sus hermanitas. Luego estos dos fueron hacia donde estaba el pequeño pelirrubio. Feliz cumpleaños Naruto, dijeron el Sandaime y Danzou con una sonrisa. Gracias Hiruzen jiji, Danzou o Hisan se los agradezco mucho, respondió Naruto saltando de donde estaba y abrazando a ambos que lo recibieron con gusto. Hasta el momento ellos eran los únicos adultos que felicitaron al rubio si no contamos a sus pocos amigos. Jeje ya Naruto ten, tu regalo, decía Hiruzen al mismo tiempo que le daba a Naruto una caja del tamaño de la palma de la mano. Sin hacerse esperar la abrió y vio algo que lo dejó algo sorprendido, era un collar con cadena de color plateado y una gema roja incrustada en el centro. Ese collar lo conseguí cuando era joven y fui a una misión a Kuno, me lo dio una señora como agradecimiento por ayudarla, me dijo que pertenecía a una antigua leyenda y que el collar mostrará la entrada a aquel quien sea digno. Nunca supe qué quiso decir con ello, pero ya estoy viejo para buscarle un significado, así que te lo doy a ti, sé que tú podrás encontrar el significado de esas palabras Naruto, dijo el Sandaime con una sonrisa mientras veía a Naruto que ya se estaba poniendo el regalo que recibió. Luego de eso fue el turno de Danzou, él le entregó unos pergaminos a Naruto, 3 para ser exacto, además de unos papeles, un mapa del continente Shinobi y mapas por separado de todas las grandes aldeas ninjas, incluyendo la misma Konoha especificando dónde se encontraban las entradas y salidas, además de algunos datos adicionales sobre los puntos turísticos en dichos mapas. El pequeño rubio lo miró confundido a lo que Danzou solo sonrió y dijo, tal vez no sea un gran regalo como el de Hiruzen, pero esto te ayudará cuando empieces tu entrenamiento ninja. Uno de los pergaminos tienen ejercicios de control de chakra, el segundo tiene katas de un estilo de taijutsu, me lo dio un amigo diciéndome que lo encontró en sus viajes por los límites del continente y pensé que como la academia se acerca te serviría a aprender un poco y el último tiene 10 jutsus de cada elemento, además de mostrarte cómo hacer un jutsu en específico que te servirá más adelante, te lo aseguro. Vio que Naruto iba a preguntar algo y sabiendo que ese tu elemento no te preocupes, los papeles que te di no son normales, son papeles de chakra, añade un poco de tu chakra y sabrás tu elemento. Recuerda esto. Si el papel arde tu elemento es el Katon, si se corta es el Futón, si se arruga es Raiton, si se deshace es Dotón y si se moja es Suiton. ¿Has entendido? Pregunto para recibir un asentimiento de Naruto y luego continuar, y sobre los mapas, pues es para que conozcas un poco más sobre las aldeas ninjas y el continente Shinobi. La mejor arma de un ninja, es la información que posee, dijo con una sonrisa enigmática al final. Muchas gracias, en serio son los mejores de Bayo, dijo Naruto sin poder atajar su pequeño tic verbal y con una gran sonrisa en el rostro. Después de darle los regalos, Hiruzen y Danzou empezaron a hablar con Naruto de cosas triviales hasta que el sonido de la copa que golpeaba a Minato llamó la atención de todos. Muy bien, ya que tengo su atención tenemos algo que decir, dijo Minato sonriendo, al igual que Kusina que se encontraba a su lado. Lo primero de todo es que empezaremos el entrenamiento de nuestras hijas, continuó, a todos les quitó una sonrisa ese hecho, excepto a Hiruzen y Danzou porque no tomaron en cuenta a Naruto, mientras que este solo bajó la mirada porque no lo nombraron, aunque mentalmente se alegraba de que Danzou le haya regalado los pergaminos, así no quedaría exento de entrenar. Si sus padres no lo ayudarían, él lo haría por su cuenta. Ya estaba acostumbrado a hacer muchas cosas. Solo lo siguiente es que ya elegimos a los siguientes sucesores de nuestros clanes Namikaze y Uzumaki respectivamente. Naruto al escuchar eso, rápidamente levantó la cabeza, y decidimos que Akari será la sucesora del clan Uzumaki, mientras que Hitomi será del clan Namikaze. Los Jiraiya fueron a abrazar a las recién nombradas, mientras que Hiruzen miraba en shock lo recién dicho por Minato y Danzou ponía su mano en el hombro del rubio que estaba empezando a lagrimear. Ellos sabían lo que significaba esto, pues, estaban excomulgando a Naruto del clan.
En ese momento algo dentro de Naruto se había quebrado, se había roto y ese algo era la esperanza que tenía en que iban a volver a ser una familia, de que iban a volver a estar juntos, pero con ese impacto, esa noticia de sin vida, todo ese tipo de pensamiento se fue al carajo, desde ese momento él dejó de verlos como su familia, para él ahora eran solamente las otras personas con las que vivía. Lo siguiente que hizo fue limpiarse las lágrimas y sonreír antes de irse a su cuarto. Ese acto sorprendió y preocupó bastante a Hiruzen y a Danzou temiendo por el chico. En su cuarto, Naruto fue a meterse a su baño y al mirarse al espejo vio su reflejo, vio como lágrimas volvían a caer mientras sostenía esa sonrisa, esa máscara que acaba de poner para tapar sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas emociones. Ese día, parte del verdadero chico hiperactivo y alegre había muerto. Fin flashback el día siguiente después de su cumpleaños a sabiendas de que su familia ya no lo tenía en cuenta, tomó los pergaminos, algunos papeles de chakra y el mapa de Konoha que Danzou le había regalado. Se vistió con un pantalón hindú, una playera negra, sandalias y por supuesto su collar, fue a la cocina y se preparó su desayuno y lo que sería su almuerzo para cuando llegue la hora, para luego dirigirse a los campos de entrenamiento, al No 7 para ser exacto. Al llegar agarró uno de los papeles especiales y puso un poco de su chakra, sorpresa fue su expresión al ver cómo se partía por la mitad a lo que llegó a la conclusión de que era fin de futón, pero luego un pedazo empezó a arder y el otro se empezó a arrugar. Él no entendió el por qué pasó eso y se dijo que después le preguntaría a su Jiji. Después de eso abrió el pergamino que lo ayudaría con su control de chakra, pero al hacerlo una pequeña nota cayó al suelo y mostraba unas posiciones de manos y el nombre del jutsu que era el Kage Bunshin al parecer era el jutsu extra, venía con algunos datos y advertencias sobre el jutsu, pero él no lo leyó, sin perder tiempo lo intentó un par de veces sin éxito alguno, después de varios intentos logró hacer un clon y después de ello recién continuó leyendo la nota para llevarse un susto, ya que la nota decía que era necesario tener una gran cantidad de chakra o el jutsu podría matar al propio usuario por agotamiento y como él sabía que no era un Jinchuriki como sus hermanitas se asustó bastante, lo que el pequeño pelirrubio no sabía era que para su edad la cantidad de chakra que poseía estaba a la par del nivel Biju de 2 colas, pero como él no lo sabía se prometió que solo haría un clon y a y lo mandaría a escalar árboles o a hacer algún otro que hizo con el clon que tenía a su lado mientras que él fue a ver el pergamino de Taijutsu. Al abrirlo lo primero que leyó fue los ejercicios diarios que recomendaba para estar en forma, sus ojos se abrieron como platos al ver lo que pedía, 3000 sentadillas, 3000 abdominales y 3000 lagartijas sin contar que tenía que trotar varios kilómetros a lo que él tradujo a 50 vueltas a la aldea, luego vio las katas que eran bastantes complicadas y el nombre del taijutsu que se llamaba Akuma no Ikari pero aún así no se hizo para atrás y empezó con los ejercicios, cosa que le tomó todo el día siendo el único momento de su descanso la hora del almuerzo. Ya en la noche fue junto a su Jiji para preguntarle sobre lo que pasó con los papeles, al llegar lo encontró sentado riendo como colegiala leyendo una de las famosas revistas de tapa naranja, el pequeño rubio al ver eso actuó de la mejor manera posible. Inicio flashback jijijijiji así Rinko-chan jijiji, murmuraba el Sandaime con unas risillas leyendo el tan afamado libro, sin darse cuenta que un rubio se posicionó detrás de él y se acercó a su oído peligrosamente, Jiji vengo a preguntarle algo, gritó Naruto para luego ver cómo su abuelo saltaba de manera inhumana y quedaba colgando del techo como si de un gato asustado se tratase. Al ver esa escena el rubio no aguantó y empezó a carcajearse, demonios Naruto casi me das un infarto, decía Hiruzen a la vez que se bajaba y soltaba un suspiro para luego volver a posicionar su vista en Naruto y preguntar, ¿y bueno qué necesitas? Pues te quería mostrar algo que no entiendo muy bien, decía Naruto a la vez que mostraba un papel de chakra y ponía un poco en consiguiendo el mismo efecto que en la mañana, ¿ves? Pasa eso y no sé qué significa, añadió. Decir que Hiruzen estaba sorprendido era poco el chico era afín de 3 elementos, haciendo su sorpresa de lado se aclaró la garganta y le contestó, verás Naruto el que se parta la hoja es que eres afín de futón,
Pero antes de continuar fue interrumpido por el rubio. Eso ya lo sé, Ojiri-san, lo que no entiendo es lo que pasa luego, comentó Naruto impacientemente. Por eso déjame terminar de hablar primero, dijo el Sandaime, recibiendo un asentimiento de parte del rubio. El que se parta la hoja es que eres afín de Futón, luego están las partes de la hoja, uno arde mientras el otro se arruga, eso significa que también eres afín de otro elemento, en este caso de Katon y de Raiton, recibiendo una cara de duda de parte de Naruto, haciéndolo suspirar. Lo que te quiero decir es que eres afín de 3 elementos, Futón, Katon y Raiton respectivamente, termino de decir. Wow, eso es genial, dijo Naruto empezando a saltar de un lado para otro. Gracias por aclararme la duda, Erohiji, decía el pelirrubio mientras abrazaba al Sandaime. Te dije que no me llamaras así, pero, no hay de qué, Naruto, dijo Hiruzen con una sonrisa. Fin flashback. Después de eso Naruto se quedó a cenar en la casa del Sandaime, y momento después conoció a una Anbu privada de su Ojiri-san que le traía un informe de misión. Su nombre clave era Neko, llevaba una máscara, llevaba 2 orificios para poder ver, parecía tener una grieta en la parte superior y tenía 2 líneas horizontales de color rojo a cada lado. Su pelo era de color violeta que le llegaba hasta la cintura y vestía el uniforme Anbu femenino estándar que se adhería a su figura, dejando ver su muy buen formado cuerpo. Según las palabras de Naruto, ese hecho le quitó una pequeña sonrisa al Sandaime y un pequeño sonrojo a la Anbu que gracias a su máscara no se notó. Al terminar el pequeño pelirrubio se despidió de Hiruzen y de la Anbu y se fue a su casa a descansar antes de que sus padres la vean en la residencia. Y así pasó el tiempo, todos los días excepto los domingos iba a entrenar en el campo de siempre. En su entrenamiento ya podía subir y bajar del árbol y también podía caminar por el agua. En los primeros intentos descubrió que si ponía mucho chakra a la corteza del árbol se rompía y si se ponía muy poco sus pies no se adherían a esta. Lo mismo pasaba con caminar en el agua, si se excedía con su chakra o era insuficiente se hundía, por lo que intentando una y otra vez sin rendirse en una semana logró encontrar el equilibrio perfecto para ambos ejercicios de control. En lo físico, pasó 2 meses y ya completaba los ejercicios inclusive antes que terminara el día, por lo que empezó a añadirle pesas a su cuerpo, cortesía de Danzou que les dio las pesas para aumentar más su fuerza, resistencia, velocidad y agilidad. En los jutsus además del Kage Bunshin aprendió unos jutsus Futón y Katon del pergamino que tenía. Aún no quería arriesgarse con el Raiton ya que Hiruzen le dijo que ese elemento puede llegar a ser inestable si no se controla bien, por lo que decidió esperar un poco más. Además aprendió el Enge no Jutsu y Kawarimi no Jutsu que le enseñó Neko-chan, como él le decía, aunque eran jutsus básicos, él se lo agradecía. En su taijutsu mejoró mucho en 6 meses, sus posiciones en las katas eran prácticamente perfectas, solo necesitaba pulir unas partes y listo. Descubrió que el Akuma no Ikari pedía bastante fuerza y velocidad para los golpes y movimientos, ya que este estilo se componía de 2 partes, la primera era la de atrapar e inmovilizar a los enemigos golpeando en las extremidades y la segunda era de acabar con golpes certeros en los puntos vitales del cuerpo concentrándose en la cabeza, corazón y pulmón, ya que su estilo de taijutsu utilizaba el puño cerrado, exceptuando a los dedos índice que no se flexionaba completamente y sobresalían un poco, siendo estos los primeros en impactar en el objetivo, ablandando la zona del golpe antes de que el resto del puño llegue, dando un segundo impacto que provoca el daño interno, además de que el estilo no solo se concentraba en un solo sujeto, sino que también se podía pelear contra varios al mismo tiempo. En pocas palabras era un estilo eficaz y letal. Él decidió no usar ese estilo a no ser que sea realmente necesario, por lo que se prometió que cuando lo domine crearía una variante no tan letal. Su relación con su familia no cambió mucho, ellos seguían dejando de lado a Naruto pero a este ya no le importaba, solo agradecía el hecho de que lo trajeran a la vida y nada más, ya que si él no llega a tiempo a su casa lo dejaban fuera, y sobre su alimentación, él mismo preparaba su comida, así que los trataba de manera indiferente. Así fue todo ese tiempo hasta la actualidad, donde vemos a un Naruto que está asomado en la ventana viendo a sus padres y hermanas alejarse a almorzar, sin mediar palabra o mostrar una pizca de emociones. Se fue a la cocina a prepararse el almuerzo. Hoy era domingo así que no iba a entrenar, era su día de descanso.
Después de almorzar, observó su collar y sonrió antes de salir de la residencia. Naruto iba caminando por la calle sin rumbo fijo hasta que a lo lejos vio a 3 niños de su edad. Estos observaban algo con atención, a excepción de uno que parecía no importarle. El primero era un niño que tenía el pelo negro atado en punta, haciendo que su peinado pareciera una piña, sus ojos eran marrones, su rostro expresaba aburrimiento, él era Shikamaru Nara. El segundo era un chico con el físico más robusto por no decir gordo, de pelo color castaño y unas marcas de remolinos en las mejillas, el chico era Chouji Akimichi. Y el tercero era también un chico de pelo despeinado color castaño, ojos negros rasgados en la parte del centro como una hendidura y unas marcas rojas como colmillos en la mejilla. Tenía un pequeño perro blanco que salía de entre la capucha, él era Kiba Inuzuka con su fiel amigo Akamaru. «Hey. Hola chicos», dijo Naruto. «¿Qué miran?», preguntó con una sonrisa pues ellos eran los únicos amigos de su edad que él tenía. Shikamaru fue el primero en responder ya que los otros dos todavía no se daban cuenta de la presencia del rubio. «Hola Naruto, pues yo no estoy haciendo nada, solo acompañando a esos dos». «¿Y tú cómo estás?». «Aburrido, no hay nada interesante y esos dos que ven que les llama tanto la atención», preguntó el rubio. «¿Están viendo una pelea que se formó entre esos vendedores?», dijo apuntando a 2 señores que se estaban pegando a puño limpio o con algún objeto. «¿Y qué pasó? ¿Por qué están peleando?», preguntó también Naruto con curiosidad mirando hacia los vendedores que seguían peleándose. «Es que el señor que vende fruta empezó a sacar su basura enfrente de la caseta del vendedor de carnes, este fue a reclamarle ya que no era su propiedad y no tenía derecho para hacer eso, a lo que el vendedor de fruta solo dijo que pondría su basura donde él quisiera». «Esto no es necesario explicar con lo que estás viendo», respondió el Nara soltando un suspiro al final. «Esto es problemático», añadió sacando una pequeña risa del rubio. Naruto se acercó hacia sus otros 2 amigos y vio la pelea que era bastante graciosa ya que estos se golpeaban con los puños o con lo que tenían cerca ya sea carne, frutas o la causa de la pelea que eran las bolsas de basuras, hasta que un Jounin se metió en medio de los 2 civiles. Estos 2 empezaron a quejarse con él sobre los problemas que tuvieron hace un momento, mientras que el Jounin solo dijo que vayan y hablen con el Hokage de sus problemas para luego retirarse. Vaya a pensar que esa pelea sin sentido empezó solo por sacar la basura, ¿no?, comentó el pelirrubio. «Tienes razón, hey. ¿Cuándo llegaste dónde?», preguntó el Inuzuka sorprendido. «Hace unos momentos». «¿Por qué preguntas aliento de perro?», dijo el rubio. «Es que no pude detectar tu aroma», respondió el Inuzuka como si fuera lo peor que pudiera pasar en la vida. «Tal vez porque no te bañas ya no detectas el aroma de los demás. Tu olor a perro mojado puede estar afectando tu olfato». Recibiendo un «hey» del mencionado, ¿o no Akamaru?, dijo el rubio con una sonrisa burlona en su rostro que aumentó más al recibir el ladrido de afirmación por el cachorro. «¿Qué? ¿Tú también Akamaru? Se supone que deberías ayudarme y apoyarme que ponerte en mi contra», decía Kiba con un aura depresiva a su alrededor mientras estaba en el suelo haciendo circulitos. «Jeje, ¿qué tal Naruto-san? ¿Cómo estás?», decía el niño robusto mientras reía de su otro amigo. «Mucho mejor ahora», respondió con una sonrisa socarrona y un poco maliciosa si uno se fijara. «¿Y tú cómo te encuentras Chouji?». «Con mucha hambre», decía el Akimichi mientras se escuchaba el rugir de su estómago, sacándole una gota de sudor a todos. «Shikamaru, ¿qué dices si Naruto nos acompaña a comer barbacoa? ¿Tengo suficiente dinero para uno más?», preguntó, mientras que el Nara solo respondió con un problemático que lo tomó con un sí. «¿Y tú Kiba?». «Yo no tengo problema». «¿Qué dices Dobe?», dijo mirando al rubio que se encontraba pensando. «Anda viejo, ya casi no nos juntamos», comentó el perro moja digo el Inuzuka. «Lo siento chicos, en serio, ya almorcé así que otro día será», decía el rubio con una sonrisa y rascándose la nuca. «Está bien, pero a la próxima si vas, ¿vale?», preguntó Kiba a lo que recibió un asentimiento del rubio. «Entonces nos vamos, hablamos más tarde Naruto», decía mientras se empezaba a alejar. «Nos vemos Naruto-Naruto-san», decían el Nara y el Akimichi mientras levantaban la mano en señal de despedida. El rubio hizo lo mismo para luego continuar sin rumbo.
Mientras caminaba se puso a pensar en cómo crear una variante de su taijutsu, pensando en varias formas de hacerlo menos letal y más para un enfrentamiento amistoso, que a muerte. Tuvo varias ideas, pero otro día los pondría en práctica. Por estar perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta que llegó al campo de entrenamiento NR-15, que era un lugar abierto sin muchos árboles, pero tenía. Naruto se acercó a uno que daba bastante sombra y se acostó en el césped a descansar. En pocos minutos se quedó dormido. Mientras dormía su collar empezó a brillar por unos momentos antes de volver a la normalidad. Sueño de Naruto blanco, todo a su alrededor era blanco. Sin ningún otro color. Sin ningún sonido a excepción de su respiración. ¿Qué es este lugar? Preguntó el rubio a la nada, para luego escuchar el eco de su propia voz. ¿Dónde estoy? Quisiera decir que es tu espacio mental, pero no lo es, sino más bien parece, un tipo de sueño tal vez. Respondió una voz femenina. Naruto empezó a mirar a todos los lados para encontrar la fuente de aquella voz, pero nada, todo lo que veía era ese maldito blanco que ya empezaba a molestarle. ¿Quién está ahí? Muéstrate, dijo el rubio con una voz que denotaba curiosidad y algo de miedo. Una pequeña risa, encantadora según los pensamientos del rubio, fue lo que escucho. No te preocupes, no te haré daño. A decir verdad solo quiero preguntarte algo, dijo aquella voz. ¿Y qué sería eso? ¿Qué quieres preguntar? Respondió pregunto ya con seguridad. Nada de otro mundo, solo quisiera saber. Si te ofrecieran poder, ¿para qué lo utilizarías? Preguntó la femenina voz. Aquella pregunta hizo que la mente de Naruto trabajase. Si le ofrecieran poder, ¿para qué fin lo utilizaría? Con el suficiente poder podría hacerse reconocer en la aldea, incluso podría demostrarle a su supuesta familia que no necesitó de ellos para hacerse fuerte, no estar más en la sombra de Akari, ni de Hitomi, ser alguien reconocido, pero, y después, las personas de la aldea solo se acercarían a él por su poder, por su fuerza y no por quien es, lo tratarían con hipocresía y cinismo, no sabría si podría confiar en los que están a su alrededor como lo hace con Danzo y Hiruzen, en Neko-chan o sus amigos. Su gente importante. Algo en la mente de Naruto hizo clic cuando llegó a esa línea de pensamientos. No sabría decirte porque nadie me ha ofrecido poder, empezó el pelirrubio con un rostro serio, pero de algo sí estoy seguro, continuó para luego mostrar una sonrisa que hace tanto no mostrara. Será para proteger a todas aquellas personas que son importantes para mí. Respondió con convicción. El lugar se empezó a iluminar cegando a Naruto por unos momentos para luego sentir como si fuera succionado por algo. Él no entendía qué pasaba hasta que, estás despertando, no te preocupes, la voz aclaró sus dudas sobre lo que pasara, y sobre tu respuesta, nos vemos cariño. Naruto giró su cabeza un poco hacia la dirección de aquella voz y allí estaba. Su cabello blanco como la nieve con un mechón cayendo por un lado de su rostro de finas facciones, sus ojos celestes y esa sonrisa tan hermosa que le quitó un leve sonrojo a nuestro protagonista, vestida con un kimono negro con bordes blancos y estampados de llamas blancas en la parte inferior del kimono que le llegaba hasta sus piernas, con uno de los lados cortados, dejando ver el costado de una de ellas, además que la indumentaria se adhería a su figura mostrando su estrecha cintura y un poco del escote de sus perfectos pechos. Copa de Naruto solo tuvo un pensamiento en ese momento antes de desaparecer. Hermosa. Mundo real. El rubio empezaba a abrir sus ojos solo para ver el cielo naranjoso, dando a entender que estaba anocheciendo. Vaya, me dormí toda la tarde, eso nunca me había pasado, y era verdad, Naruto nunca se había dormido las veces que se recostaba en las siestas, siempre que lo hacía era para relajar el cuerpo, mas no para dormir, y eso le era bastante raro. De un momento a otro los recuerdos de su sueño llegan, desde el lugar completamente blanco donde estaba, hasta la pregunta que aquella hermosa mujer le había hecho, si me dieran poder, murmuró Naruto, ¿quién eres? Preguntó a la nada antes de levantarse y dirigirse a la residencia Namikaze Uzumaki para prepararse algo de comer y luego ponerse a estudiar los mapas que le había regalado Danzou. El rubio no se había dado cuenta que su collar resplandeció brevemente cuando realizó aquella pregunta.
Lugar desconocido. Se podía ver una gran cantidad de vegetación en los alrededores, grandes árboles, animales y bichos de gran tamaño peleando entre ellos por territorio, formaciones rocosas enormes que daban salida a una pequeña cascada que se unía a un lago. Si uno se fijaba bien, se daría cuenta que detrás de la cascada había una caverna y en lo más profundo de esta, en un montículo de piedras rodeado de agua, estaba incrustado un espadón. La empuñadura estaba decorada con la forma de un esqueleto humano de un lado y la de un demonio del otro, era de doble filo y brillaba con intensidad como si estuviera llamando a algo o a alguien. Y hasta aquí, jeje. Hola, ¿qué tal? ¿Les gustó el prólogo? ¿Qué tal lo hice? ¿Es bueno? ¿Malo? ¿Asqueroso? ¿Le dan al like? Buenas, este fic ya lo tenía hace tiempo y no me animaba a querer publicarlo, además de que el trabajo me consume gran parte de mi tiempo, jeje. Bueno, para dejar en claro, este fic será multicrossover y si se fijan en la espada que describí al final, además del collar que posee Naruto, y si son fanáticos de esa saga ya se habrán dado cuenta cuál es el primer cross añadido. Otra cosa es el Akuma no Ikari, que significa la ira del diablo o demonio. Si leen cómo es la posición de los puños sabrán que la forma del golpe es la técnica del doble impacto de Sanosuke Sagara del anime Samurai Décimo, solo que yo le hice unas cuantas modificaciones. Eso es todo, amigos, comente si les gustó o no. Hace tiempo que no escribía de esta manera, así que si tienen algo que acatar o sugerir pues será bienvenido. Me despido, macaco fuera. PD. Si se preguntan si es harem, si es solo que será un tanto lento en esa situación al principio.